Ante los recientes avances en el campo de la inteligencia artificial, muchas personas piensan que la naturaleza del modo de producción capitalista ha cambiado porque consideran que las máquinas van a sustituir por completo al ser humano y que los procesos de producción en los diferentes campos de la industria van a ser procesos automatizados. En este video quiero mostrar cómo las categorías que desarrolla Marx, principalmente en los 3 tomos del Capital, son categorías que no se estancan en el contexto del capitalismo del siglo XIX, de la producción mercantil de la Inglaterra de la Revolución Industrial, sino que son categorías que se pueden adaptar a las relaciones sociales de producción del sistema capitalista contemporáneo. En el caso de la inteligencia artificial, tenemos que recordar cómo en el primer tomo del Capital, Marx define el trabajo indiferenciado abstractamente humano como la sustancia generadora del valor. Marx hace la diferencia entre valor de uso y valor de cambio. El valor de uso implica el conjunto de propiedades físicas y químicas que hacen que una mercancía sea útil al satisfacer alguna necesidad. Cuando ese valor de uso se comercializa, entra en juego el valor de cambio. El valor de cambio es una relación cuantitativa entre valores de uso cualitativamente diferentes, porque solamente se pueden intercambiar valores de uso heterogéneos, y el valor de cambio hace abstracción del trabajo específico requerido para producir cada mercancía. Por ejemplo, si se está intercambiando un celular por cierta cantidad de ropa, inicialmente el trueque, después se pasa a utilizar el dinero como el equivalente general, y es el recorrido histórico que hace en su teoría sobre el dinero Marx. Si se está intercambiando mercancía X por mercancía A, se hace abstracción del proceso de producción y del trabajo específico invertido en la elaboración de esas mercancías, que se relacionan a través del valor de cambio y quedan convertidas a la misma cantidad de trabajo indiferenciado abstractamente humano. Si por ejemplo decimos 10 chaquetas valen lo mismo que un celular, el valor de cambio hace que se haga abstracción del proceso requerido para producir el celular y del proceso requerido para producir las chaquetas, y tanto celular como chaquetas se consideran solamente en su calidad de mercancías que albergan la misma cantidad de trabajo indiferenciado abstractamente humano. Entonces Marx diferencia el trabajo concreto, el trabajo del científico en una industria farmacéutica, el trabajo del ingeniero de sistemas en Apple o en Microsoft, el trabajo de un obrero en una fábrica de ensamblaje, el trabajo de un obrero en una fábrica que produce ropa, el trabajo del campesino. Esas son formas de trabajo útil o trabajo concreto. El trabajo indiferenciado abstractamente humano es una categoría social que se manifiesta únicamente en el intercambio de mercancías. Por lo tanto, el trabajo de un escritor en una editorial reconocida que produce un libro a partir de su trabajo intelectual, el trabajo de un músico en la industria de la música que genera una canción o un álbum que luego se vende y es la mercancía, el trabajo de un deportista, el trabajo de un periodista, el trabajo de un empresario, de todos estos sectores que equívocamente en la sociología contemporánea se consideran como si fueran ramas de la producción postindustrial, utilizando el lenguaje sensacionalista pero sin sustento de los posmodernos. En realidad, desde la teoría del valor de Marx, son trabajo humano invertido en la producción de mercancías. No importa si la mercancía es un medicamento, si la mercancía es un dispositivo tecnológico, si la mercancía es un libro, una canción, un deporte. No importa si el trabajo es físico o intelectual. Las categorías de proletario no se estancan solamente en el obrero estereotípico de la Inglaterra del siglo XIX, tipo la película de los tiempos modernos de Chaplin, que está con unas tuercas armando una mercancía. Eso es una idea completamente caricaturesca. La clase es una relación social a los medios de producción. El que produce mercancía con su trabajo a cambio de un salario, y el que genera plusvalía es un proletario, sea un científico, sea un ingeniero de sistemas, sea un técnico o sea un niño en una maquila, en una fábrica en Vietnam, en una fábrica en India o en Taiwán. Si hay transformación de trabajo humano en valor y se produce plusvalía y se genera una mercancía y hay un salario que se le da por ese trabajo y hay un capitalista que tiene el control sobre los medios de producción, ya sea porque los compra o porque es dueño de ellos directamente, entonces
entran en juego la relación entre capital y trabajo asalariado, por lo tanto las clases burgués proletario. En el caso concreto de la inteligencia artificial, se necesita el trabajo útil o concreto del científico, sea un técnico, un programador, un ingeniero de sistemas, un ingeniero de software. Se necesita de su trabajo intelectual objetivado en el proceso de producción de la aplicación que luego se vende en el mercado, y en ese tipo de trabajo entran todas las dinámicas que describe Marx: el antagonismo entre el capital y el trabajo asalariado, la subsunción progresiva de ese trabajo asalariado en el capital, el poder que ejerce el capital sobre el trabajo y que describe Marx desde sus manuscritos de juventud como el trabajo enajenado o el trabajo alienado, porque el creador de software no tiene libertad para crear una inteligencia artificial como se le dé la gana, sino que tiene que cumplir los parámetros que le impone su jefe en la empresa o en la fábrica. Asimismo, esa inteligencia artificial, digamos bajo la forma de una aplicación que luego se descarga, es una mercancía que tiene un precio, que genera unas ganancias y que produce una plusvalía, una diferencia entre la totalidad del valor creada en la jornada laboral por el trabajo concreto del proletario y el salario que recibe de manos del capitalista. Teniendo todo esto en cuenta, la única forma en la que el capitalismo cambiaría sustancialmente en cuanto a sus relaciones sociales de producción es si la producción estuviera a cargo de máquinas que se autogeneraran. Si hubiesen máquinas capaces de ensamblarse, máquinas capaces de programarse sin ninguna intervención humana, ni física ni intelectual, entonces ahí ya estaríamos hablando de una producción de mercancías en donde el trabajo humano no es la fuente generadora del valor. Pero por favor, a todas las personas que hablan de la revolución de la inteligencia artificial como si fuera un cambio en el modo de producción capitalista, les pido que tengan un poco de sentido común y miren las condiciones reales de la economía capitalista. 9 millones de personas, según estadísticas del Banco Mundial, desde 2017 se mueren de hambre cada año. En Colombia, por ejemplo, hay más de 20 millones de personas en pobreza extrema, millones de personas trabajando en el sector de la informalidad, millones de desempleados. Hay proletarios en la industria de la música, en la industria de los libros, hay proletarios en la industria informática, en el primer mundo, y hay proletarios que trabajan en el sector primario de la economía. Las modalidades económicas, por lo tanto, son de trabajo intelectual y de trabajo físico. Piensen en el trabajo en las minas de sal en el Congo, en el trabajo que se da en el tercer mundo donde la mano de obra es tan barata, y piensen que esas formas de trabajo son formas de trabajo que entran dentro de la extracción de plusvalía de la jornada laboral, que entran dentro del antagonismo entre esa plusvalía y el salario, que entran dentro del conflicto de intereses entre el capital y el trabajo asalariado, y que se desarrollan en el marco de una sociedad fuertemente estratificada en clases: proletarios, pequeño burgueses y burgueses, y al mismo tiempo está el proletariado, están los desempleados, están los que trabajan en la informalidad, está el capital que circula del narcotráfico, el capital del lavado de dinero, el capital ficticio. Entonces, todo esto nos permite ver que de ninguna forma la inteligencia artificial sale o rompe con los parámetros bajo los cuales funciona el sistema capitalista. Y el mensaje es, primero, entender que el capitalismo es un sistema en donde los medios de producción están en control privado. El capitalista compra los medios de producción, compra el capital constante, compra el capital variable, que es el trabajo del obrero que recibe un salario. Ese capital variable genera una plusvalía, que es el valor excedente que se produce en el plus trabajo, aquella jornada laboral en donde se trabaja por más tiempo de lo que se remunera en el salario, y genera un valor que luego el capitalista o vuelve a invertir en el ciclo de reproducción ampliada del capital o se apodera como propiedad privada. La subsunción del trabajo asalariado en el capital, el antagonismo entre el capital y el trabajo asalariado. Todas estas son categorías que aplican hoy más que nunca para el capitalismo contemporáneo, porque el capitalismo, lejos de transformarse, lo que ha hecho es agudizar las contradicciones que ya describió Marx. Desde luego está el capital financiero, la especulación de capital ficticio, la explotación bajo la modalidad de los préstamos. Está, por ejemplo, la importante cuestión de la transnacionalización del capital y de la concentración de la clase obrera que trabaja en el sector primario en el tercer mundo, mientras que en el primer mundo está la clase obrera que trabaja en el sector de la industria del entretenimiento. Estas son todas
novedades, pero que no rompen con el funcionamiento del sistema. Por eso la teoría del valor de Marx es tan vigente. Entonces, el mensaje es a entender fenómenos como las bitcoins, como la inteligencia artificial, dentro de las dinámicas reales de un modo de producción que no ha cambiado en su estructura fundamental. Procesos como el de la acumulación originaria del capital, procesos como el de la centralización del capital que conduce a los monopolios, son procesos que no han cambiado y que por lo tanto muestran la vigencia de la teoría del valor-trabajo de Marx. Ahora, no es una teoría fosilizada, no es una verdad absoluta, porque ninguna verdad en las ciencias sociales y en las ciencias naturales es una verdad acabada. Hay que agregarle mucho, hay que enriquecerla, hay que llevarla a casos concretos, pero las categorías subyacentes de valor de uso, de valor de cambio, de trabajo indiferenciado como la sustancia generadora del valor, del precio, de la plusvalía, de la competencia o de los monopolios, del proceso histórico de acumulación originaria del capital, del proceso social de centralización que lleva a los monopolios. Todos estos son procesos correctos e indispensables para entender cómo funciona el capitalismo. La jerga académica actualmente del posmodernismo habla de la sociedad gaseosa, de la sociedad líquida, de la sociedad de los algoritmos. Ahora va a hablar de la sociedad seguramente de la inteligencia artificial, donde todo se produce por máquinas y por inteligencia artificial. Pero mi pregunta es, de todas las mercancías que se producen hoy en día, desde la agricultura hasta los dispositivos tecnológicos, ¿cuántas de esas mercancías son realmente producto de procesos completamente automatizados en donde no intervenga en absoluto el trabajo humano? Ninguna, porque no hay máquinas que se creen solas. Entonces, mientras no hayan máquinas que se creen solas, el trabajo humano seguirá siendo la fuente generadora del valor y por lo tanto la teoría del valor-trabajo de Marx será vigente.